y otro que lo vamos a flexibilizar como si fuera chino. Eso es el campo también de tratar de buscar un punto medio. Ellos no tienen la metodología de la cosa, hacer dos intervenciones en 15 minutos, cada una máximo, y una vez de esos 15 minutos, y damos paso a la participación del profesor Carlos Guzmán y de una modalidad de mesa que están llevando a cabo aquí en este preguntas, y la idea es retomar un poco las posiciones que hay en el puesto de vista y reflexionar para generar ese procedimiento. Así que, Francisco, son las 10:35, no soy animado, pero pareciera, tenemos una hora, y máximo hora y cuarto de cierre, media hora para mí. Bueno, no estamos viendo ahora mismo, supongo que luego veremos al ponente. Saludo, aparte de los que están aquí presencialmente, a los que nos están viendo en el streaming y saludo al organizador del octavo simposio de la sociedad digital, de los retos de la sociedad digital, al doctor Said. Además, bueno, amigos, casi familia ya son bastantes simposios que llevamos participando. Y a todos los participantes también desde la Universidad del Norte, pues bueno, con este hermanamiento científico que estamos desarrollando un poco de forma pionera. Disculpamos también los problemas técnicos que puedan surgir, pues, pero bueno, que estamos hablando de TICs, estamos hablando de sociedad digital, pues creo que procede, ¿no?, el uso de estos medios digitales, ¿no? Yo voy a hablar un poquito en esta mesa dedicada al derecho a la infancia e Internet, de los problemas que se producen en los centros de enseñanza en España y en Andalucía. Aquí estamos en la región, ¿no? Allí es el Departamento Atlántico, aquí estamos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que además es la más poblada y de las más grandes en extensión en España. Y bueno, estamos teniendo problemas aquí en la escuela respecto a la protección de datos y respecto sobre todo al uso y al abuso en ocasiones de las tecnologías de la comunicación y de la información, ¿no? Bueno, nadie se nos escapa que estamos llegando a un punto en que se ha convertido en un problema el uso por parte de los menores y en ocasiones la ansiedad que hay, ya hay síndromes diagnosticados en la ansiedad por el uso de las nuevas tecnologías que provocan por el uso constante, por la necesidad de estar conectado permanentemente, y hablábamos esta mañana que puede interferir incluso en otras actividades y no se está dando hasta el momento la educación ni a adultos ni a los centros escolares del uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Creo que uno de los principales problemas. Las nuevas tecnologías, bueno, ya no son nuevas tecnologías, la sociedad digital se ha incorporado totalmente a la sociedad, la educación se hace en digital, la vida se hace offline y online y se confunden ambas, y en ese sentido es necesario ya no solo la alfabetización digital, esa ruptura de la brecha digital, ¿no?, que todos tengamos acceso a esas tecnologías y sepamos cómo usarlas correctamente, ¿no? Esa es una parte. ¿Cómo controlamos? Pues en las redes sociales, la privacidad, por ejemplo. Los jóvenes han migrado, ¿no? Cuando ya hay muchísimos estudios que demuestran que empezaron la red social principal siendo Facebook para los jóvenes, ¿no? Resultó que después se apuntaron sus padres, sus abuelos a Facebook, y los jóvenes huyeron a Twitter y finalmente ahora se refugian en WhatsApp porque dicen que tienen, en WhatsApp o en Viber, porque dicen que tienen más privacidad, porque puedes hacer tu propio grupo, ¿no? Tu grupo que solo sabes, tienes controlado exactamente cuáles son las personas que van a acceder a ese grupo, y al final esos problemas que teníamos de control de la privacidad, al final, claro, que no es tanto la educación en privacidad, sino que los propios menores migran hacia donde tienen un mecanismo en el que
su privacidad, porque están interesados más que en la protección de sus datos personales, en la protección de su propia imagen, sí en la protección de su intimidad dentro del grupo, ¿no? De que sus imágenes, su información, sus sentimientos sean no de dominio público, sino de las personas que ellos quieren que accedan, ¿no? Y aunque eso lo permiten las redes sociales, determinadas redes sociales, requiere un esfuerzo que directamente en otro medio, pues, lo garantiza pues, la forma en la que está preconfigurado el medio, ¿no? Incluso tenemos los problemas que se están dando también en ese uso de todo lo tecnológico en la enseñanza. Primero, hay que destruir el mito. A veces el mero uso de las TIC no mejora el aprendizaje. A veces es una extraordinaria herramienta de aprendizaje, pero a veces también lo impide. Y tenemos que trabajar también en esa educación sobre cómo se usa, ¿no? Cuándo se usa y con quién se usa, ¿no? Pues ya hay problemas familiares, ¿no? O sea, familias donde tienen que establecerse igual en la escuela normas acerca de cuándo se usa un smartphone, cuándo se pueden usar estas tecnologías, ¿no? Cuando nos sentamos en la familia ya, nos sentamos a la mesa o con los amigos dejamos los móviles encima de la mesa. Cada vez se oye más gente que realiza estas prácticas. Cada vez en más escuelas, a la entrada, se deja el móvil encima de la mesa del profesor o se deja el teléfono encima de la mesa del profesor porque impide el aprendizaje. Nos estamos encontrando ya también en la universidad que tenemos ciertos problemas por el uso de las tecnologías, ¿no? Porque, bueno, los alumnos están con su ordenador portátil, teóricamente enganchados a la clase, pero a veces pues, el profesor nota, ¿no? Que no es lo que está sucediendo, ¿no? Otros problemas que se están dando en la escuela, aparte de que ha habido que hacer una regulación, ¿no? Porque incluso había una rebeldía, ¿no? O sea, entramos entre el derecho a la propiedad, a lo privado, y el derecho a la educación, que también es un deber, ¿no? Y lo encontramos en centros públicos, sobre todo, que ante el requerimiento a dejar el medio electrónico, no, deje usted aquí el móvil, había una rebeldía por parte de los alumnos e incluso denuncias hacia el centro educativo por apropiación indebida de los medios electrónicos, ¿no? Bueno, esos problemas ya están apareciendo leyes, igual que aparecieron leyes cuando empezamos a tener problemas de disciplina hacia el profesorado, de no respetar suficientemente al profesorado, pues aparecieron normas que establecían que los profesores se consideraban como autoridad pública, es decir, que insultar a un profesor, que cualquier vejación, cualquier falta de autoridad puede ser considerada igual que a una autoridad pública, a una fuerza de seguridad, ¿no? El segundo problema que nos encontramos es el tema del consentimiento, ¿no? En la protección de datos es fundamental la prestación del consentimiento. En los adultos no hay problema, en los niños pues sí tenemos que saber cuándo se empieza a considerar que un menor puede prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Y además tenemos que saber que dentro de los centros educativos se tratan determinados datos personales que se categorizan dentro de la normativa de datos personales como datos especialmente sensibles o especialmente protegidos, ¿no? Un ejemplo, el tema de la religión, ¿no? En España, bueno, la religión católica, todavía muchos centros son concertados, vienen de ideología pues, totalmente católica, que además se respeta, ¿no? O sea, se le respeta la ideología al centro cuando recibe un concierto educativo, es decir, un apoyo público para que esa educación sea igualmente gratuita, porque el artículo 27 de nuestra Constitución garantiza una educación pública y gratuita hasta los 16 años de edad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos ahí tratando, pues se elige si se hace religión o se quiere hacer educación para la ciudadanía o educación en valores, pues una alternativa. Normalmente suele haber una alternativa solo, no tenemos tantas alternativas. Otras religiones se quejan de que no hay un tratamiento igualitario también, ¿no? Nosotros tenemos también, bueno, mucha religión islámica y también judía, incluso otras religiones cristianas, la evangélica, que no es la católica dominante, ¿no?
Y bueno, aparte de esas consideraciones que no vamos a entrar, sí ha surgido la polémica del tratamiento de esos datos por parte del colegio de este menor está haciendo la asignatura de religión o no está haciendo la asignatura de religión, visto que los datos sobre creencias políticas, creencias religiosas, sobre salud e incluso los que afectan a menores son datos especialmente protegidos, se pueden tratar en el colegio, evidentemente se tienen que tratar, tienen que ser objeto de tratamiento, y la jurisprudencia lo que nos ha dicho y los dictámenes de la Agencia de Protección de Datos es que no determina que un alumno haga la asignatura o no de religión, no significa que sea de una determinada religión, de una determinada confesión religiosa, y por tanto no se han considerado ahí esos datos como especialmente protegidos, ¿no? O sea, tienen las mismas normas de tratamiento que el resto de los datos, de llevar un fichero público que controla la Agencia de Protección de Datos, pero no una protección adicional, ¿no? El consentimiento, ¿desde cuándo puede prestarse? Puede prestarse, se ha establecido finalmente a los 14 años. Existió un tiempo la polémica porque en la legislación, en el Código Civil, se establecía, bueno, también la edad de madurez, ¿no? Para muchos temas, para oírte en un juicio, para oír la opinión de un menor en un juicio, se establece a partir de los 12 incluso, y menos edad si el menor tiene juicio suficiente, tiene madurez suficiente, ¿no? Sin embargo, para el acceso a estas redes o para el consentimiento sobre la propia imagen, establece la legislación de protección de datos los 14 años. Es decir, a partir de los 14 años podremos participar en una red social, podrá el menor consentir sobre el uso de su propia imagen, porque tenemos otra de las cuestiones que más se han planteado es que por seguridad en los centros, ya sean públicos y más aún en los privados, se ha establecido en muchos casos videovigilancia. Y la videovigilancia nos entra a otra problemática, ¿no? Primero, eso está sometido a dos normativas. Una es la que protege la intimidad, el honor y la propia imagen de los menores. Una ley en el caso de España orgánica del año 82, y el tema de la protección de datos porque se define como dato, definimos como dato cualquier información sobre una persona física que pueda ser identificada a través de ese dato o sea identificable de una forma sencilla una vez que tenemos ese dato. Y lógicamente con la imagen pues sucede que sí, que es muy fácil identificar a las personas, y más en la sociedad de la información, donde es muy fácil meter el nombre de una persona en el Google y cualquiera ya que tenga un Facebook, por ejemplo, sale su imagen en el Google, ¿no? Y estamos acostumbrados a buscar a la gente, ¿no? Oye, voy a ver qué dice Google de esta persona, ¿no? Voy a ver, y sale la imagen, ¿no? Tenemos a ver el Google Imagen y ahí tenemos la imagen de la persona, ¿no? ¿Qué pasa con estos datos especialmente protegidos de imágenes de menores? Pues que se necesita previamente el consentimiento, y si son menores de 14 años, ese consentimiento debe ser prestado por los responsables legales de los menores. Y ahí empezamos en otra guerra, ¿no? Otra guerra que es, bueno, ¿qué pasa con los menores cuya custodia pues, es discutida, ¿no? Pues estamos en un proceso de divorcio. ¿Qué pasa una vez que ha habido un divorcio? ¿Qué pasa? Yo tengo la custodia o la mujer tiene la custodia o el marido tiene la custodia, y ¿qué pasa con esa prestación del consentimiento? ¿Pueden prestarla ambos? Pueden prestarla ambos, indistintamente. Porque una cosa es quién tiene la guarda, quién está al cuidado del menor diariamente, independientemente de que la otra parte tenga unas visitas. Estamos trabajando mucho en la custodia compartida, se está incentivando mucho más que antes la custodia compartida, pero lo normal hasta ahora, la regla general, ha sido que la custodia no sea compartida, sino que la tenga una de las partes y el otro progenitor tenga solo un derecho de visitas, pero eso no interfiere en la patria potestad, en quién es el responsable legal del menor, con lo cual ambos pueden consentir el tratamiento de esos datos, es decir,
mi hijo va a salir bien, su imagen va a salir en la web del colegio o va a salir o va a aparecer en las cámaras de videovigilancia que se han puesto dentro del colegio. Ahí entramos en que no en cualquier caso se puede establecer videovigilancia, ¿no? Sino que se necesita hacer una ponderación de la proporcionalidad de esa medida. Es decir, se puede poner, ahí ya hay informes, hay de las instrucciones. ¿Estamos fuera de tiempo? Si en la actividad estamos ya... Bueno, pues termino diciendo, ¿no? Que en este caso hay que entrar, hay que ponderar. ¿Es necesaria, es adecuada y es equilibrada esa medida o no? Por ejemplo, una de las instrucciones dice, pues para saber si se fuma en los baños del colegio no es ponderado poner cámaras de seguridad. O sea, tiene que estar justificado en un daño más grave que ese, ¿no? Por ejemplo. Y con eso termino. Muchas gracias y le doy la palabra a Valentina Fallán. Sí, vale. Mientras pasa Valentina, a través del chat de Skype, mandé a un mail donde pueden seguir prácticamente y ver también la imagen del público, así como Valentina, como todo, 10 minutos, 15 minutos máximo. Vale, gracias. Francisco, también un pedacito de todo. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al profesor Francisco Javier Durán-Ruiz por su invitación. Es para mí un placer estar hoy en este congreso para hablar de una temática tan actual e interesante como los derechos fundamentales del menor en la era de la sociedad digital y de la información. Al respecto, es importante considerar que Internet ha abierto las puertas al desarrollo de un nuevo mundo, a una sociedad más abierta y libre que ha permitido superar las barreras espacio-físicas y temporales y rediseñar las relaciones personales, sociales, políticas y económicas, configurándose cada vez más como un recurso global dotado de una dimensión universal y supranacional. En la denominada sociedad digital y de la información, todos los derechos y libertades del individuo se encuentran profundamente imbricados y entrelazados a la red, encontrando en esta un presupuesto esencial para su desarrollo y efectivo ejercicio. Indiscutible es la adquirida relevancia constitucional del fenómeno Internet. En este sentido, el contenido tradicional de la mayoría de los derechos fundamentales conocidos en las constituciones ha tenido que adaptarse y conformarse a esa nueva realidad. Hoy en día se habla, por ejemplo, del derecho a la libertad informática o a la intimidad frente a la recogida, a la conservación, a la elaboración, así como a las sesiones de datos personales. Y se habla, por ejemplo, del derecho a la participación social o política a través de Internet. Asimismo, se crean nuevos derechos y principios constitucionales, como el derecho al olvido, o el derecho al anonimato, o el derecho a la neutralidad de la red, en relación con la necesidad de que el tráfico en Internet reciba el mismo tratamiento sin discriminación, restricciones o interferencias. Esta exigencia de protección de la esfera más íntima de las personas se hace aún más fuerte en el caso de los menores, que pueden ser especialmente vulnerables frente al uso de Internet y en general de las nuevas tecnologías. De ahí la necesidad de adoptar medidas que no solo aseguren al menor el derecho de acceso a Internet para que pueda aprovechar al máximo las potencialidades de las tecnologías, como parte de su desarrollo social y cultural, ofreciéndole conocimientos y permitiéndole beneficiarse del aprendizaje digital, sino que protejan adecuadamente sus datos personales de contenidos y conductas ilícitos, tales como el ciberacoso y en general de los riesgos que pueda comportar la dimensión online. Internet se ha convertido en parte integrante de la vida de los menores.
Por esto se plantea la necesidad de proteger sus datos personales tanto con respecto a las informaciones o imágenes que el menor podría colgar en la red haciéndolas públicas, como en relación con todos aquellos datos que el menor podría recibir y que podrían ser perjudiciales para el desarrollo de su personalidad y peligrosos para su misma incomunidad. El análisis de algunos datos nos ofrece un cuadro bastante interesante, aunque preocupante al respecto. Según los datos de la Comisión Europea recabados en el marco de la Agenda Digital para Europa, el número de menores que utilizan las redes sociales, por otra parte, en constante aumento en edad comprendida entre los 13 y los 16 años, se cifra en el 77%. Y el porcentaje de los menores en edad comprendida entre los 9 y los 12 años en el 38%. En España, según el Plan de Confianza en el ámbito digital correspondiente al periodo 2013-2015, el 91,8% de los menores entre los 10 y 15 años de edad en 2013 han accedido a Internet, el 95,2% a través de un ordenador desde su vivienda o centro de estudios. Y en esta línea, atendiendo también a los datos del grupo de investigación de ONIR, el Quehacer Educativo como Acción, el 34,2% de los españoles entre los 12 y los 18 años cuenta cosas de ellos mismos o de su familia en la red, sin en muchas circunstancias ser consciente de lo que se pueda compartir con amigos y conocidos y lo que en cambio debería quedarse en su esfera más íntima. Tampoco son conscientes de la necesidad de delimitar la esfera pública de la esfera privada y de los distintos ámbitos en los que el menor se encuentra actuar, laboral, social, escolar y familiar. La mayoría además no consigue distinguir el entorno en línea y el entorno fuera de línea y no piensa en las repercusiones que tales comportamientos pueden suponer, sobre todo a largo plazo, y que las informaciones que se cuelgan en la red pueden permanecer ahí por mucho tiempo. Por su parte, los padres están cada vez más concienciados de la necesidad de supervisar el uso que sus hijos hacen de Internet y prestan atención también a sus ciberamistades. Y por último, en lo que concierne a los riesgos de Internet, de los datos de la Comisión Europea se deduce que 4 de cada 10 niños han encontrado algún riesgo y que el ciberacoso se ha convertido en uno de los problemas más graves y actuales del acceso de los menores a Internet. Abordar el tema de los derechos fundamentales del menor y su protección en el entorno virtual, considerando tanto los aspectos positivos como negativos del acceso a Internet y las medidas de protección que se han adoptado o que se deberían adoptar en dicho marco, es una tarea muy compleja. Al respecto, Stefano Rodotà habla de las 5P: privacidad, participación, propiedad, protección y pornografía. La idea central a partir de la que se desarrollan las 5P es que Internet contribuye sin duda al desarrollo de la persona del menor, pero requiere también de la adopción de medidas que lo protejan de los riesgos que Internet esconde. El menor tiene, como cualquier persona, derecho de acceder a Internet y participar en la comunidad virtual. Tiene derecho a expresarse y manifestar libremente su pensamiento, pero a la vez necesita también que este acceso sea consciente y seguro y que se puedan defender adecuadamente sus derechos a la privacidad, categoría que incluye el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, el derecho al honor, a la propia imagen y el derecho a la protección de datos personales.
La exigencia de protección de tales derechos abarca no solo su dimensión individual, sino que se refiere también a las formaciones sociales que constituyen la base para el desarrollo de su persona y el respeto a su dignidad. Cuando un menor difunde datos personales en la red, compartiéndolos con los demás usuarios, en muchas circunstancias no se da cuenta que en cierta medida pierde el poder y el control sobre los mismos y no es consciente de las consecuencias que el uso de tales informaciones por otras personas podría provocar en el futuro y de que se podrían vulnerar sus derechos fundamentales. En lo que concierne a su protección, tales derechos están regulados tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el ámbito internacional y europeo. Sin embargo, como observa también la Comisión Europea, aunque el marco jurídico actual sigue siendo adecuado, se requiere la adopción de un marco jurídico más sólido y coherente en materia de protección de datos en la Unión Europea, con una aplicación estricta que permite el desarrollo de la economía digital en el mercado interior, otorgue a los ciudadanos el control de sus propios datos y refuerce la seguridad jurídica y práctica de los operadores económicos y las autoridades públicas. Respecto del ordenamiento español, atendiendo al artículo 20, apartado cuarto de la Constitución, el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia constituyen un límite a los derechos derivados de la libertad de expresión, las denominadas libertades de comunicación, sobre todo cuando su ejercicio puede afectar a los menores por su especial vulnerabilidad frente a determinados contenidos. El interés del menor debe considerarse, por lo tanto, no solo como un límite al ejercicio de las libertades de comunicación, sino más bien como el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación, en primer lugar sus padres o tutores. Este principio ha sido reiterado también en el artículo 24, apartado segundo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual el menor es titular de derechos fundamentales y su interés superior debe ser objeto de una consideración primordial por parte de las autoridades públicas y de las instituciones privadas. Entre tales derechos adquiere una relevancia especial. Un minuto. Vale. El derecho a la protección de datos personales, que la Carta reconoce en el artículo 8 como un derecho fundamental, autónomo e independiente del derecho a la protección de la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 7 de la Carta y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me queda un minuto solo. Vale, entonces, ok, intento pasar a las conclusiones. Vale. Para concluir, tras este breve cuadro sobre la protección de los derechos del menor en Internet, es oportuno preguntarse cómo se pueden entonces reducir o al menos controlar los riesgos que Internet comporta para los menores. La protección del menor en Internet, atendiendo también a los criterios adoptados por la Comisión Europea, debería desarrollarse en torno a 4 pilares. El primer pilar se refiere a la alta calidad de los contenidos creativos y educativos para los niños y los adolescentes, estimulando su producción y promoviendo experiencias positivas. El segundo pilar se refiere a la concienciación y difusión de conocimientos sobre un uso seguro de la red, mediante la ampliación de las actividades de sensibilización y participación de los jóvenes. El tercer pilar se refiere a la
a la creación de un entorno seguro para los niños en línea, mediante el uso de configuraciones apropiadas a su edad, una mayor disponibilidad y control por parte de los padres. Y por último, el cuarto pilar se refiere a la lucha contra el abuso y la explotación sexual infantil, mediante el uso de sistemas que permitan identificar en modo más rápido los materiales de pornografía infantil, por ejemplo, a través de canales de notificación y retirada del material y los instrumentos de cooperación judicial y policial. Estos objetivos se configuran como una tarea compartida que involucra a la sociedad en su conjunto, a las administraciones públicas, a las empresas, a los padres, a los educadores y a los mismos menores. Solo mediante la cooperación entre todos estos actores el acceso a Internet podrá ser más seguro y los menores más protegidos. Estamos, obviamente vamos a hacer introducción y vamos además siguiendo nuestra página digital, también tener acceso a eventos que se están transmitiendo también online a través del la web de congreso.com, www.congreso.com. Ellos, nosotros estamos en este reto de nuestra presencial, para ello invitamos al profesor Carlos Román y también a participar ahora en un diálogo un poco más amplio. Obviamente tiene también derecho a palabra tanto en lugar como Valentina, cuanto a un conjunto de preguntas pensado, acumulado para finalizar un poco más esta última mesa de la primera sesión, yo creo que mañana, de octavo ciclo. Al respecto, es interesante, a la luz de lo que plantea tanto Francisco como Valentina en Granada, ¿por qué es pertinente la promoción de los países de las instituciones existentes en la sociedad de Internet? ¿Cuáles creían ustedes que son esos pilares fundamentales de educación? Y esta aparece en más que una sociedad de Internet, estamos viendo que tendrían 5 minutos de respuesta cada uno, 5 minutos de respuesta. Bueno, primero de todo, no estamos viendo. Muchísimas gracias a Dios. Un momento, disculpa, Francisco, a través del chat de chat, yo te mandé la URL. Como que tú accedes a esa URL, ingresar al evento para que tengas acceso directo, lo que estamos viendo. Vale. Adelante. Ahí va. Decía que buenos días a todos, gracias a Dios por esta invitación. Interesante además estar en Granados con este evento también con el Congreso que se está desarrollando en España. Siempre pensar en Internet pues significa pensar en sus usuarios incluyendo a los niños. Eso parecería loco, pero por lo menos siempre es así. La legislación en realidad que protege a la infancia es inexistente, fácil, y en Colombia estamos más dirigidos a pensar en la problemática de la pornografía infantil que está en Internet. Entonces, cuando pensamos en transparencia, estamos pensando acerca de cómo proteger a los niños sobre su acceso masivo con la información relacionada con la pornografía, o cómo proteger a los niños de la manipulación de sus imágenes como pornografía. ¿Sí? Yo quisiera modificar un poco, porque además, Elías, ¿sabes? Sí, claro que sí, Yo quisiera, sobre todo, también, para la preparación de este evento, en la semana pasada, unos temas básicos que yo quisiera complementar con lo que dicen los colegas hablaron acerca de problemáticas que se desarrollan a partir del uso del Internet de los niños y a los niños. Yo quisiera enfocarme por ahí para utilizarlos. Entonces,
A los niños hay problemáticas en el uso de Internet como usuarios, pero además también hay problemáticas de ellos como víctimas del Internet, ¿sí? Yo estoy realizando en estos momentos una investigación doctoral acerca de los derechos de los niños en el contexto de la educación familiar y he recorrido un trabajo de campo más o menos por 80 familias y de esas familias yo quisiera traerles a ustedes compartirles problemáticas que ellos resaltaban sobre los niños y el Internet y en general el acceso digital. Entonces, la primera problemática que ellos resaltaban en cuanto a los niños y las actividades que podían realizar a través del Internet o las personas con las cuales se podían relacionar. En cuanto a quién está el programa, y ellos se enfrentan a ese peligro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo controlar? Si es que los mecanismos de control parental, por ejemplo, no pueden morir. ¿Sí? El acceso de los niños a actividades que van en contra de ellos, como por ejemplo, no sé si ustedes saben de actividades que terminan siendo trabajo infantil, aunque en principio no se consideran trabajo infantil. Por ejemplo, para poder participar en vídeos virtuales, en estos juegos virtuales en línea, donde se construye un ambiente virtual, tienen una casa virtual y todo, significa que los niños trabajan virtualmente. No solo los niños tienen su trabajo, no. El programa le dice, para poder obtener dinero virtual, tienes que promocionar entre tu red de amiguitos la adquisición de una camiseta, la adquisición de un film que te lleva a otro sitio, que te lleva a una canción, que te lleva a los niños que trabajan virtualmente. Y estás dedicando horas de trabajo a incluso de compañías que ganan dinero gracias a ese trabajo y los niños ni siquiera están protegidos por una relación laboral. Y por el también están sustrayendo tiempo de estudio para dedicar estas actividades. ¿Quién está entrando de ello? Ni siquiera estamos reflexionando en eso. Sí. También otro de los temas que se dan las familias era en cuanto a los tiempos de utilización de los aparatos electrónicos. Francisco lo comentaba en cuanto al colegio, pero no solo en cuanto al colegio, sino en la casa. Los niños están perdiendo tiempo de socialización con sus padres, tiempo de compartir con sus padres, aunque hay una paradoja, porque a veces los padres en la era actual, donde trabajan muchísimo, en Colombia se supone que horas en realidad los padres dedican 10, 12, 14 horas de trabajo, llegan a la casa tan cansados y agradecen de sus niños que estén entretenidos con el Internet, con los aparatos electrónicos que ofrecen. Además, porque el Internet sufre otra carencia, y los niños tienen tareas que los padres ya no se acuerdan cómo resolverlas. Yo un poco me comentaba sobre el inglés, me decía, no le ponía el inglés, y el Internet lo ayudaba a él. Entonces, claro, hay una manera que el niño pierde tiempo en el hogar, pero a la vez los padres a veces descargan algunas de sus funciones de cuidado, de acompañamiento escolar, en fin, pero el Internet se siente aliviado. También trae problemas ese tiempo en cuanto a los niños pueden abstraerse del mundo real. A veces los niños están tan metidos en el Internet que ya no saben que en realidad están viviendo, si la virtual o cual. ¿Qué? ¿Se fue la canción, no? No, porque está conectado aquí. Pero ponemos la virtualidad. ¿Qué? Hasta un segundo. Francisco, Ahora ya. Silencio, está terminando la intervención, se interesante, vamos a tener el diálogo.
Vale, listo. ¿Entendí? Vamos a ver. Perfecto. Así como te agradezco que quites el audio, claro, porque estamos escuchando, pero no es eco. Estamos volviendo a escuchar todo incontrolado. Entonces, el principio es el canto, pero bueno, al tema que pasito un poco silencio, grande, creo que es muy interesante porque tira algunos, digamos, al fin del versículo de los en efecto, una pregunta, y que también me contó una experiencia que le he hecho pasé en internet, también, que era sorprendido, sin nada. Desde la perspectiva que como qué peligro, además de los planteados, debería tener. Creo que tenía altísima coincidencia de la ¿No? Perfecto. ¿Quién se va al teléfono? ¿Escucha un poco? Aquí sí porque estamos cerca con el otro. Así es. Esta no se va a ir.
Sí, sí. Claro. No, sí, estaba perfecto. Francisco, con tu silencio, que vamos a dialogar la versión de una persona y a partir de ahí abrimos micrófono. Es que hemos perdido vuestro sonido. No lo has perdido, no lo has perdido. Adelante. Quiero comentar que hablar de lo que es importante recordar la normatividad de Colombia y hablar de todo esto, de los derechos que tenemos, de lo que se publica en Internet. Es importante también tener en cuenta la normatividad y es la ley 1581 del 2002, que va reglamentado por el decreto 67 y la ley de la verdad. La ley de la verdad es una que establece el derecho que tenemos todas las personas a conocer y actualizar y verificar la información que tenemos sobre nosotros en cualquier base de datos, que sea de una entidad pública o privada. Porque cualquier información que se recoge por medio de nosotros, ya sean puntos de venta, por medio de encuestas, entonces es importante que exista la verdad que el Ministerio de la Tecnología y la TIC reglamentó en el año 2011 el uso de Open Data aquí en Colombia, y esta ley, que fue establecida en el año 2012, reglamenta también cómo se debe manejar toda esta información. Y otro comentario muy interesante que se ha dado, y quiero traer y comentar algo que sucedió con un amigo que hace un tiempo, hace un año, puso un aviso en el periódico que decía uso de empleada doméstica con perfecto manejo del Internet. Entonces, yo cuando le pregunté eso, solamente se descubre eso. Me decía, bueno, que yo no tengo tiempo, yo no mi esposa tengo tiempo para que sea de manera mía. Entonces, yo necesito que mi empleada doméstica sepa navegar, sepa entrar al mundo, sepa hacer búsqueda de las tareas que le ponen a mi hijo. Entonces, es muy interesante. Le va a pagar más, va, porque claro, estoy pagando. Eso fue hace como un año que me encontré con él. Efectivamente, me encontré hace una semana muy en un sitio totalmente diferente, donde me encuentro la suerte y digo, ¿cómo me puedo comprar? Y dice, hombre, ¿qué quieres? Pero yo que soy un salsero a morir, el otro día voy a una fiesta y veo un hijo bailando de perro. Y yo digo, ¿cómo así? Sí, porque la empleada también le ponía en YouTube, pero de nada, le ponía en YouTube todos los videos de la tarjeta de la. Entonces, eso vale la pena comentarlo para que veamos la responsabilidad que tenemos los padres en el acompañamiento de nuestros hijos con el niño. Yo como hacer ese comentario de reflexión, no sé si Francisco me está escuchando,
Sí. Pero sí, vale, sin hablar, me oye perfecto, sí, hasta la cabeza. Dejo un poco bueno otra vez a este lado, para esa profesión, yo no sé cuántos de ustedes en sala y la gente que está en Granada, han leído alguna vez los permisos cuando ustedes se descargan en algún aplicativo o los permisos normativos que tiene Facebook. Todos tenemos Facebook, pero que en general estamos trabajando en decir, trabajamos esto más interactivo, está todo. Quiere decir, del 100% de los que están y se ha levantado la mano, han levantado la mano, 4 realmente hemos leído la norma, digamos, la política. ¿Alguno leído? Y ahí en la política se señala algo, que ahí es donde voy a hacer la pregunta que le hago tanto a Valentina como a Francisco como a Raúl ¿cuáles son, qué medidas habría que tomar, ¿vale? Para poder, digamos, garantizar un entorno de derecho a los menores cuando nosotros como ciudadanos no sabemos ni siquiera cuáles son las leyes, normas, derechos y deberes de los diferentes espacios digitales que nosotros accedemos y hacemos uso. Porque, hombre, Mark Zuckerberg, digamos, en la normativa de Facebook, todas las imágenes que nosotros publicamos pertenecen a ellos y pueden hacer uso bajo el cliché de mejoramiento de la experiencia. Pero claro, existe la verdad, pero hay una zona muy gris. Entonces, en base a esas zonas que dicen que mejoras claves deberían tenerse en cuenta a los ponentes de la política para mejorar ese contexto de los humanos. De España se le sigue Francisco. Sí. Pues en ese sentido, comentar que creo que en ninguna parte del mundo nadie lee esas políticas de privacidad, esas cesiones de derechos que se dan al aceptar el ingreso en una red social, ¿no? En una red social o en la descarga de un programa informático que implica intercambio de imagen, de datos, de voz, todo que nos identifica y estamos cediendo todo lo que es nuestra imagen, nuestra información a través de ese medio, ¿no? De hecho, ha habido recientemente vídeos que se habían colgado a alguien personalmente, un vídeo casero que uno hace, que se hace en casa a su hijo, en cualquier momento, que se han vuelto virales, que han querido contratarse por empresas para utilizarlo en campañas publicitarias y que esas personas que de repente han visto que iban a tener un lucro por ese vídeo que habían grabado, por esa publicidad a veces inusitada que habían tenido, se han visto demandados por Facebook porque Facebook era el propietario de esa información y han tenido que pagar a Facebook los derechos de imagen que habían generado, ¿no? Esas son cosas que están resueltas en otros ámbitos, como en el deportivo, ¿no? Cristiano Ronaldo sabe perfectamente quién cobra y cuánto de sus derechos de imagen, qué parte cobra el Real Madrid y qué parte cobran ellos. El resto podemos pensar ilusamente que vamos a tener un beneficio cuando ya habíamos perdido cualquier derecho sobre nuestra imagen o sobre los contenidos que hemos producido. No sé si quiere añadir algo, Valentina. Bueno, muy poco. En realidad estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el profesor Francisco y simplemente decir que sobre todo en el caso de los menores sería necesario adoptar más medidas para proteger sus derechos, porque los menores, precisamente por su especial vulnerabilidad, no son conscientes cuando entran en Internet y se ponen en una red social de lo que están colgando y sobre todo de las repercusiones que las imágenes que cuelgan o las informaciones que se den podrían provocar y suponer a largo plazo. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Ponemos en silencio por un momento, gracias. Carlos Luz. Lo que no sé qué tan pertinente sería
hacer la comparación de Cristiano Ronaldo de Real Madrid en su imagen y los derechos que tiene, porque sabe lo sale con lo fundamental que sería proteger el desarrollo integral del adolescente cuando se está circulando con la nube tsunami. Yo no sé cuánto podemos comparar. Frente a esto, yo sí creo que la lengua, si se tratara de solamente una regulación del tipo legal, pues nosotros estaríamos, como decimos, muy documentales, pues sería una bacana. Porque lo que tenemos son leyes, ¿no? El mismo reglamento constitucional lo contempla como principio y como derecho fundamental, que yo creo que no va a parar. Además de esa ley de verdad, pues hay un montón de otras leyes que intentan proteger los derechos de los niños de la explotación sexual, de la pornografía, por ejemplo. Yo creo que no basta con eso, yo creo que es necesario avanzar en diseñar toda vez que es responsabilidad del Estado, de la sociedad y la familia, diseñar acciones más concretas de política pública orientadas a esa protección de los derechos. La lengua. Y creo que también tenemos que centrar la atención en que esta relación no es unicausal. No es solamente la existencia de la sociedad digital como explicación de. Yo creo que hay un montón de factores añadidos que podrían ser variables intermedias muy importantes y que no estamos teniendo en cuenta al momento de diseñar acciones que nos permitan proteger los derechos de este significativo pero también vulnerable grupo poblacional. Bueno, aquí nos estamos enfocando como para de un lado la información que los niños ellos mismos montan a la red y de otro lado creo que lo estamos invisibilizando en esta discusión, es la información que los adultos montamos de nuestros niños o de los niños en general. Recordemos que a veces los niños están amenazados por la heredidad, pero no por ellos mismos, sino porque les tienen en casa. Los papás que le ponen los links de video en las fotos, a mí me asombra ver cómo colegas o amigas o familia montan videos o fotos de sus hijos, de mis sobrinos, y no importa cómo. Sí, de hecho, ni siquiera importa cómo la niña esté vestida, por ejemplo. Salió el propio interior, así en la casa, le tomo la foto porque se ve preciosa y la monto en internet, y no me estoy dando cuenta que esa foto puede ser después manipulada por millones de depredadores que hay en el mundo de pornografía infantil. Entonces, no solo los niños están amenazados por sus acciones, sino amenazados por terceros que incluso son sus padres. Ahora, comentábamos con Carlos, precisamente acá en Colombia, en la sentencia de la Corte Constitucional, la de 260 del 2002, acerca de un caso, donde son padres, pero ahora la revisión que tiene el caso, en donde la Corte acciona porque ni siquiera es el niño quien monta su información, sino sus padres. ¿Sí? Entonces, hay que hacer la diferencia entre la información que monta el niño y la información que otros montan. De otro lado hay otra problemática, y es el acceso a la información. Entonces, no solo la quitar la amenaza al niño por la manipulación que puede haber de su información, sino por la información y la calidad de la información a la que pueda acceder el niño. A veces los padres respiran un poco diciendo: es que yo a mi computador, el computador de la casa, le tengo control parental. Me muero de la risa. La universidad tiene control, por ejemplo, para evitar que cualquier persona entre a sitios de pornografía. Les voy a hacer una conclusión. Con mis estudiantes de especialización, estábamos hablando de estos temas precisamente. Les voy a dar ejemplo de cómo son eficaces los controles en cada grupo. Y ponía solo una palabra: niñas. Y los videos que salían con solo decir niñas, con solo de crear niñas en YouTube, que todo el mundo que prepara es un medio normal, no se imaginan. Todo lo que sale de pornografía infantil. Y yo estaba conmigo, ningún complemento a la palabra niñas. Y la universidad tiene control. Ahora, ¿cómo estos videos podían acceder? Porque es que precisamente el video está ocupado con toda una serie de claves
que no son considerados maliciosos, porque ¿quién va a considerar malicioso o pornográfico hablar de ellas? Nadie. Y sabía de todo. Entonces, ustedes están tranquilos como padres en sus casas, por el control parental que tienen. Si ustedes aquí también de eso, respecto a normas, en Colombia tenemos que nada, como por es una la Convención de Derechos de los Niños, entonces tenemos la dicotomía entre los niños tienen derecho a la información, como se llama el artículo 17 de la Convención, que además está transcrito en el artículo 24 del Código de Derechos de los Niños. Es toda la área normativa, nosotros la tenemos, ¿sí? Y de otro lado están todas las normas, por ejemplo, en el artículo 14 del Código de Infancia, que habla sobre la responsabilidad parental, donde los padres deben encargarse de cuidar a los niños y además está el Código Civil, con el artículo 67 sobre la aprendizaje. No pasa. El problema es saber si los padres están realizando realmente ese acompañamiento, ¿sí? Tampoco hay que vivir la satanización de los padres, ¿sí? Lo digital también es un medio que los niños, por ejemplo, aprendan valores como la tolerancia a la diversidad. También debería ser un medio utilizado por los padres para pasar tiempo con sus hijos. Entonces no hay que vivir tanto para la satanización de este medio, que por el contrario puede ser una oportunidad de aprendizaje, ya lo decía una vida. Y es muy importante, hay un concepto que a mí me llama la atención, utiliza Rodríguez de Dios, Isabel Rodríguez de Dios, una investigadora de la Universidad de Salamanca. Ella habla de alfabetización digital. Miren, no todos podemos responder con no, yo me voy a ver la risa. En cuanto a que muchos padres ni siquiera conocen qué son los derechos de los niños. Una de las preguntas dentro de las entrevistas que estoy realizando en mi trabajo de campo es ¿qué son los derechos de los niños? Y tiene muchos derechos de los niños. Entonces muchos padres piensan, no, yo he escuchado derechos de los niños, pero no me cuáles son. De las normas las hay. El problema es difundirlas y que además las personas las entiendan, porque yo las puedo repetir como una grabadora, pero no significa que las entiendan. ¿Sí? Y fuera de eso, lo que habla Rodríguez de Dios, alfabetización digital, se requiere que más allá de las normas y que hablaba Francisco, es aprender a cómo usar estas nuevas digitales. ¿Sí? Porque además, la unidad de mi mamá decía, pero es que yo cómo lo voy a controlar si a duras penas yo entro en internet, no tengo ni idea de cómo manejar mi correo, de Facebook, eso. No tenía ni idea. Entonces, no solo hay que educar a los niños, como presentaba Francisco, en cuanto al uso de todos los medios digitales, sino que también hay que alfabetizar a los padres, a los adultos. Y no solo para los comunicadores, porque hay una realidad a la que nos estamos enfrentando y que lo tratamos participar. Y es que muchas veces los niños no descuidan los papás, pasan más horas de tiempo con terceras personas, la empleada del servicio doméstico o una hermana, en fin, que con sus propios padres. ¿Qué están haciendo los abuelitos? Que los cuiden, los abuelitos cuidando al niño, haciendo el control de su navegación en internet. Entonces hay que también tener en cuenta eso. La alfabetización digital yo creo que es una de las medidas más importantes a tomar ahora. Es importante ahora. No sé si quieres contarles un poco el caso de la COP, que es bien interesante, y si esto de la puesta que le debo hacer. Obviamente, pensando en esto para la actividad, nos encontramos una sentencia de la Corte Constitucional, una decisión tercera, que se genera precisamente por hermanos de este nuevo tenedor. Y es un papá que le pareció fácil, tomarle foto a su hijita y subirse un pelo. A nombre de la mamá parece ser que es un poco más habitual que el papá, entonces entiende que eso no puede ser bueno para la niña, todavía tiene conciencia de que es un caño. Y entonces estaba una tutela para proteger los derechos de su hijo.
En primera instancia, la tutela le falla en contra, porque al condenado el juez tiene había un derecho permanente del niño, cosas que también de la legislación y el reconocimiento de derechos. La señora, pues, se recurre y esta tutela es realizada por la Corte Constitucional y en efecto la Corte considera que no hay tal interés general en el niño, porque este niño de 4 años no tiene la capacidad mental para discernir sobre las ventajas y las desventajas que tienen sus imágenes y por suerte ya la Corte tiene influencia y falla a favor que entonces reitera la responsabilidad que le asiste a los padres, a los cuidadores, y al Estado de la protección de los derechos del niño, incluso el derecho a la información y al libre acceso. Ya un poco como de cierre, también quiero agradecer también la intervención interesante. Francisco y Valentina también, hay a modo de cierre, esta primera, este cierre de mesa, de derecho y paz en Internet, llevándonos, haciendo un corte transversal con la primera mesa inaugural, la posterior que quedó entregada y esto. Porque al final creo que todos medianamente llegamos a la norma se convierte en papel mojado, que no hay gente competente o gente autorizada que pueda hacer uso efectivo de ello. Y, digamos, en el caso colombiano, se ha dado un ejemplo de caso que, digamos, plasma un poco que existe un aparato jurídico normativo, pero con eso no se garantiza los derechos de los infantes y no puede llegar a desacreditarlo. Eso sería la manera que hago en la base también de esa necesidad de construir ciudadanía para que sepan acompañar esa conversación de designación. A partir de esta reflexión, me gustaría, digamos, a modo de cierre a Francisco, a Valentina, no sé si tienen algún tipo de experiencia que pueda ser interesante para plasmar cómo está la realidad española en cuanto al paso que se están haciendo para preservar el derecho de los infantes en Internet. Y obviamente, solamente por palabras estudiando en este primer experimento de asociación del segundo congreso de la sociedad digital y el Estado que escoge la sociedad digital. Gracias. Pues, en el caso de España, principalmente se han creado por parte de nuestras regiones, de nuestras comunidades autónomas, observatorios que son centros tanto de investigación como, sobre todo, sí, de investigación, de observación, de estadística y de acceso, formas de facilitar el acceso a la información, que tienen tutoriales muy concretos, vídeos, materiales didácticos, fáciles, rápidos. En la siguiente mesa que tenemos nosotros aquí en el Congreso, pues vienen del observatorio, investigadores del Observatorio de la Infancia Andalucía, que establecen pues esas medidas de acceso fácil y comprensible para los menores, que además, pues precisamente estamos con la universidad, con la propia administración educativa, pues tratando de hacerlas cada vez llegar a darle más difusión a los menores. En segundo lugar, también han tenido un papel muy importante los defensores del pueblo. La mayor parte de defensores del pueblo tenían o tienen obligatoriamente, el defensor del pueblo español, un adjunto dedicado a los asuntos de menores específicamente, que ha hecho informes muy detallados, que han hecho recogida de datos para tratar problemas relacionados con el uso y con el acceso a la información y a la tecnología y su uso en los colegios. Y el problema que hemos tenido en ese sentido es que los defensores específicos que se habían creado en tiempos de mejor situación económica, por ejemplo, había defensores del menor ya concretos en Madrid o en Cataluña, un adjunto en Andalucía, pues esas figuras han venido a menos, desgraciadamente, o han sufrido en mayor medida quizás recortes presupuestarios que han limitado realmente su labor, ¿no? O incluso han hecho que desaparezca, ¿no? El defensor en 2012, ¿no?, en plena crisis,
desapareció el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que la verdad tenía una larga tradición en el estudio de estas cuestiones y que estaba haciendo una labor muy importante y no se ha vuelto a crear ahora, que está mejorando la situación. No sé si Valentina también quiere... Sí, una pequeña referencia en relación con las medidas que se están adoptando para favorecer la protección del menor en el entorno virtual. Una pequeña referencia quería hacer al proyecto de ley de modificación del sistema de protección de la infancia y de protección a la infancia y a la adolescencia de 27 de febrero de 2015. En este proyecto de ley orgánica, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución española, según el cual los poderes públicos tienen la obligación de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores de edad, en el artículo primero que modificaría la ley orgánica 1 de 1996 de protección jurídica del menor, en lo que concierne a los derechos y deberes de menores, dispone que los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo. También afirma: se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y responsabilidad, y en particular identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos. Asimismo, siempre en esta medida, en relación con el papel de las administraciones públicas, en el artículo 22 ter, se establece la creación de un sistema de información estatal sobre protección de menores, para que las entidades públicas y la Administración General del Estado conozcan y hagan un seguimiento de la situación de protección de la infancia y de la adolescencia en España, no solo a efectos estadísticos, sino también de seguimiento concreto de las medidas de protección adoptadas respecto de cada menor, así como de las personas que se ofrecen para su acogimiento y adopción. Ahora bien, esta medida de momento está en fase de tramitación. Sin embargo, manifiesta un cierto compromiso del Estado español para reforzar la protección del menor en el entorno virtual y su conciencia de la necesidad de incrementar dicha protección y de adoptar medidas efectivas al respecto. Simplemente eso. Vale. Pasamos la palabra. Bueno, la propaganda sí, propaganda gratuita sí, claro, no paga, no tengo que ver con la identidad pública, pero me preocupa mucho. Sí, entonces, yo sé que ustedes de pronto tienen relación con niños, son padres, cuidadores, hijos, ahora sí, ya personas no deben decir. Ahora sí hay programas en dirección a tratar de proteger a los niños en cerca. Yo voy a hacer publicidad de cositas nuevas. En Colombia la publicidad ahora crea, está haciendo el lanzamiento de un software que se llama Protect, que los padres van a poder descargar para vigilar las páginas con las cuales manejan sus hijos, de cuál están en riesgo, y el programa le va dando alertas de manera simultánea a la navegación del niño, que van a llegar alertas desde el niño está navegando en páginas peligrosas, o si al chat con el niño están tratando de entrar en contacto con él, quiénes están entrando en contacto con el niño, en fin, es muy importante hacer este programa que aquí lleva la Policía Nacional. El otro programa, que es del Ministerio de las Comunicaciones de TIC, se llama TIC Confío, ¿sí?
ustedes pueden hacer en Google y deciden, sobre todo los papás que son muy informados acerca de lo que ya mencionaba, el sexy, todo el ciberbullying, todo eso, que hay incluso un rosario, libros sobre la cuestión, informarse. Y el último programita que tiene el Estado, que se llama Te Protego. Te Protego es un programa que busca la defensa virtual, o sea, que no va a tener que dar nada, no va a tener que firmar, no va a tener que inventarse a una casa, sino que por internet se denuncia las páginas que de pronto tienen contenido malicioso que va en contra de los niños menores de edad. Entonces, les recomiendo estas tres cositas que las miren. Bueno, muchísimas gracias. En principio, ya saben, Protection, el TikTok Video y el tercero, Protection y Te Protejo. Bueno, de Francisco, de Valentina, muchísimas gracias también, un fuerte abrazo en principio y también invitarles, como ya hicieron también el anuncio, a seguirles a través de la página congreso universia.com y a partir de congresouniversia.com ahí tendrá acceso a la visualización de todo lo que está sucediendo en el encuentro de la Universidad de Granada, así como también conocer el proyecto por el cual digamos, la relación en este congreso es un proyecto financiado por la Junta de Andalucía dirigido al tema de la producción de menor importante, obviamente, internet. Muchísimas gracias, Francisco, Valentina, Carlos y Luz. Le agradecería un fuerte abrazo y obviamente ahora. Muchísimas gracias, Elías. Cortamos por aquí, ¿vale? Perfecto. Buenas tardes. Buenos La días. próxima sesión comenzaría a las 2 de la tarde y esta sesión de las 10. Bueno, ahí con algún problema técnico, más de uno, pero bueno, son 8.000 kilómetros, teniendo en cuenta que 8.000 kilómetros, la verdad que resulta increíble, ¿no? Que podamos hacer estas sesiones, ¿no? Conjuntas y estar viéndonos unos a otros, compartiendo y todo, pues también le hacemos ahí difusión en la Cátedra Europa. He tenido la suerte de estar allí en Colombia con ellos en otras ocasiones. Ve que la dinámica es un poco distinta, una dinámica muy rápida, ¿no? Que los ponentes intervienen de forma muy concreta y se utiliza el Twitter, si habéis visto también, para introducir las preguntas de los ponentes, todo, ¿no? Como todavía tenemos un ratito hasta la siguiente sesión, pues aprovecho por si queréis intervenir en alguno de los temas que se han tratado, si conocéis a lo mejor pues estos mecanismos de control parental de los que se han hablado, que es verdad que al final tenemos el problema de que, claro, hace falta que los padres sepamos igual o más que los hijos, y eso es muy difícil porque o sea, ellos están pensando no solo en lo que quieren conseguir, ¿no? Pues el juego online, todo, sino que además están pensando en cómo hacer que el padre no se entere. O sea, yo he jugado por las noches de madrugada al ordenador hace ya tiempo, cuando estaba uno enganchado al juego, ¿no? Me acuerdo, era un juego por turno, yo estaba con mi hermano, esperábamos que mis padres se acostaran, nos íbamos al ordenador a la sala, y eso que estaba en la parte común de la casa, ¿no? Y 4 y 5 horas en periodo de exámenes, perdiendo el tiempo literalmente porque estábamos enganchados a eso, y eran juegos menos adictivos, menos en red y todo eso que lo que tenemos ahora, ¿no? Y el peligro que se supone, sobre todo, si no tenemos mecanismos. Ya hay programas, puede ser que te puede saltar alertas, que te puede informar, que el padre puede ver después la sesión dónde se ha metido, pero hay que conocerlo. Y realmente, pues, yo puedo decir que aquí no hay iniciativa en ese sentido, ¿no? O por lo menos no las conozco, a mí en el colegio no me han contado nada de eso, ¿no? Y a veces se producen también, incluso en el afán, ¿no? de difusión de los padres, de conocimiento, se produce abuso de la imagen de los menores, ¿no? Estoy en el típico grupo de WhatsApp del colegio de mi hija, que van de excursión y llegan 20 vídeos, no sé cuántas imágenes, y realmente pues yo pienso que están allí el resto de padres, etcétera, que se va a hacer un uso responsable de la información, pero realmente está la foto de mi hija que no sé a dónde llega, porque eso luego se reenvía
Y en realidad, pues, con ese afán, ¿no? Pues sí, de protección, de saber lo que están haciendo, lo estamos viendo muchas veces en tiempo real, se produce, pues, una pérdida de control de esos datos y de esa imagen también. No sé si queréis preguntas, comentarios, hacemos un descanso y seguimos con las premisas. Bueno, es un comentario. La verdad es que de una u otra forma hay dos aspectos que son fundamentales, que es la parte de la formación en casa, ¿sí? Y es la parte de la formación en la escuela. Yo soy de Colombia y en Colombia se está desarrollando una serie de ejercicios a nivel de las instituciones educativas, tanto con los padres de familia como con los estudiantes, en el sentido de que de una u otra forma, al estar inmersos en un mundo tan global, en cualquier momento vamos a tener de pronto los niños van a tener acceso a cualquier tipo de esas situaciones. Pero también es que los niños sean capaces de decir, esto es algo al que yo no me debo enfrentar. Decirle a un niño que esconder la pornografía para un niño es casi que imposible, en el sentido que a veces inclusive se está trabajando en Google y aparecen una serie de páginas y uno dice de dónde sale. Si eso pasa, a los niños también les pasa, pero es también que los padres de familia y que las instituciones educativas pues aprendan a educar y aprendan a tener diálogos con los infantes, además de protegerlos. Aprendan a tener diálogos con los infantes, en qué momento ellos pueden identificar que están en riesgo y qué actitudes deben asumir con respecto a ello. Los programas que estaba mencionando la conferencista de Barranquilla, el programa Anticonfío es un programa que se ha difundido bastante a nivel nacional, se difunde a través del Ministerio de las TICs y a través del Ministerio de Educación. En todas las instituciones educativas oficiales se hacen jornadas con los padres de familia, porque lo que tú decías, los padres a veces están atrasados, están rezagados respecto a lo que ellos manejan. Entonces el programa Anticonfío a través de la escuela genera una serie de conferencias, una serie de talleres para que los padres de familia estén vigilantes y estén a la vanguardia de todo lo que está pasando con las chicas, incluso no van a caer pues, en cosas que no deben. Muchas gracias. La verdad es que la experiencia que se tiene aquí, ¿no? Se crearon centros TIC, se crearon esos centros TIC y la verdad que se concibió eso, o la idea que se tiene de cómo se concibió eso, cualquiera me puede corregir eso, pero la experiencia que yo tengo en eso es que la concepción del centro TIC era llenar todo de pizarras electrónicas, que cada niño tuviera su ordenador portátil o su tablet, y por el mero uso de tener la tecnología, ya eso iba a provocar una mejora del aprendizaje. Se olvidó la otra parte, ¿no? Es decir, cómo usamos eso, cómo le enseñamos al niño cuál es el uso adecuado, hasta dónde, cuáles son los límites. Pues claro, a un niño le pregunta, quiere un contenido, y lo más que le sucede es, ¿tiene usted más de 18 años? Lo que quiera, y más de 50, o sea, lo que quiera, si solo hay que darle un sí, ¿no? Y se está trabajando ya, no sé si conocéis también, en los dispositivos con chip, ¿no? Que ya los móviles que se le den a los menores, las tablets, puedan llevar un dispositivo que lleva aparejada la edad de los menores que lo van a utilizar. Claro, eso implica que ya no se puede prestar, ¿no? Lo cual es una complicación también, pero que sí se pueda poner para que directamente los contenidos que superen esas edades, es como un chip electrónico que viene a ser como un DNI, un documento de identidad un documento de identidad que hace que, aunque el niño diga, sí, tengo más de 18 años, el dispositivo sabe que no y no le deja acceder a los contenidos, ¿no? Pero todavía parece que no hay ningún interés por parte de la industria, por parte bueno, al final quien maneja esto, pues sabemos que son los grandes funcionarios, son las redes sociales y los buscadores sobre todo. O sea, el gran señor que dice, hizo falta para el derecho al olvido, que es una cosa que afectaba a la vida de las personas a largo plazo, ¿no? Es decir, estar reclamado todavía por un error que tuve hace 20 años, ¿no? Que todavía sigue apareciendo en internet, que aparezco como deudor, que aparezco como pues por un delito que tuvo, etcétera, ha costado muchísimo. Tuvieron que unirse todas las agencias de protección de datos europeas, sancionar a Google, llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y solo allí, cuando parecía que no, después de una larga lucha, pues se consiguió reconocer un derecho que
sería lo más obvio, ¿no? Decir, bueno, esta información es de mi pasado, ya no quiero que se conozca, bórrenla, ¿no? Háganme caso, o sea, yo ya la he borrado de mi buscador, ya la he borrado de mi Facebook, no pertenece a mi vida, pues déjenme que eso sea así, no la tengan todavía indexada. ¿Alguna persona? El hecho de cada tema de ley como puede estar convencional. Y desde eso comentábamos una cosa interesante, que era primero la existencia del grupo de la civil que permite denunciar cualquier página, cualquier cosa que vaya a través de internet, sin necesidad de que tú denuncies, simplemente tú lo mandas a la civil y ellos ya investigan y investigan. Otra cosa que se comentaba era que sí que se pueden las aplicaciones como la tutela, que permite a los padres tener control parental sobre cómo utilizan los dispositivos de los hijos. Pueden bloquear acceso, existe una contraseña a ciertas interacciones. Por ejemplo, yo no quiero que mi hijo me entregue información y te controla, te dice la detección, eso es muy interesante. Pero sí que es verdad que era esta materia que se requiere dar las cosas por parte de los padres, que no más tecnología que están evolucionando. Y realmente es muy difícil para matar, que todo eso como este, pues es muy difícil dar la oportunidad de poner sobre la mesa este tipo de actuación. Muchas gracias por la presentación. No sé si hay más aportaciones. Si no, pues doy las gracias aquí a Valentina y a nuestros homólogos de Colombia, pues seguimos ahora a las 6:30, que vamos a tener una mesa más institucional donde estará el Observatorio de la Infancia y el Instituto Andaluz de la Juventud para comentarnos lo que se está haciendo también desde la parte pública, ¿no? Como comentábamos aquí, ¿no? Todo es, o sea, la parte pública para crear los medios que luego usamos los particulares, no las familias. Muchas gracias. Se hace cortísimo, ¿no? Sí. Yo estaba empezando a hablar de la universidad. Corta. No me pasa nada. Sí, me he dado cuenta. Es que yo